Bien, buenos días, buenas tardes. Hoy nos toca analizar unas páginas aparentemente muy liosas de los Grundrisse, unidos y Osira. En estas y en las que veremos en la siguiente sesión se analizan los resultados del proceso de producción. Según la edición alemana de los Grundrisse, en este momento, en la página 312, en la mitad, comienza un apartado bastante extenso, ¿eh? Que titulan los alemanes plusvalía y beneficio. En todo caso, la lectura se complica además porque los cálculos que hace Marx están, como hemos lo haya podido leer, están todos mal hechos y es realmente un fenomenal lío. Pero de ese lío, pues yo he podido sacar algunas ideas que espero que os ayuden a releer, ¿eh? O a leer por primera vez estas páginas aparentemente eh, inútiles en la medida que están, eh, son cálculos mal hechos, el propio Marx lo reconoce, pero que sin embargo tienen una importancia grande. ¿Por qué? Bueno, pues para entender la importancia que tienen hay que recordar, en terminología que todavía aquí no aparece, algunas nociones claves en el análisis económico marxista. La tasa de ganancia, la tasa de explotación y la composición orgánica del capital. Bien, la tasa de ganancia, como sabemos, es el beneficio que obtiene el capitalista sobre todo el capital que ha invertido, que con la terminología del capital, ¿eh? Pues es la relación que hay entre la plusvalía, el capital constante y el capital variable. En la terminología que Marx está utilizando todavía en los Grundrisse, más bien habría que decir que es la relación que hay entre el trabajo vivo excedente y el trabajo objetivado y el trabajo vivo necesario. Esa es la terminología más habitual en estas páginas. La segunda tasa que hay que tomar en cuenta, porque está presente permanentemente en la reflexión que Marx hace aquí, con una serie de cálculos, etcétera, es la tasa de explotación. Es decir, la relación que hay dentro del trabajo vivo entre lo que se paga y lo que no se paga, la plusvalía y el capital variable. Es decir, el trabajo vivo excedente y el trabajo vivo necesario. Y finalmente, también muy importante, el concepto de composición orgánica del capital. Es decir, la relación que hay entre el trabajo objetivado y el trabajo vivo pagado. Este concepto es importante desde el punto de vista de la acumulación y la reproducción del capital. No es la relación que hay entre el trabajo objetivado y el total del trabajo vivo, sino la relación que hay entre el trabajo objetivado y el trabajo vivo necesario. Otros ponen la relación como C partido por C más V, también se puede hacer, la relación que hay entre el trabajo objetivado y el total del trabajo adquirido por el capitalista, pagado por el capitalista, el objetivado y el trabajo vivo. El trabajo objetivado, en ocasiones Marx lo denomina así y en otras ocasiones lo divide en materiales e instrumentos. Ya veremos que esto también juega un papel importante. Los materiales serían el consumo intermedio y los instrumentos, pues la maquinaria, los medios de producción en un sentido más estricto. Eh, Bien, pues en todo el batiburrillo de fórmulas que aparecen en las páginas siguientes, eh, yo he logrado distinguir tres reflexiones distintas. Cada vez que aparece cálculos numéricos, es conveniente utilizar una herramienta que Marx no tenía en su momento, que es una hoja de cálculo, un Excel o un LibreOffice de cálculo. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, si reproducimos en una hoja de cálculo y eh, vemos y realizamos el cálculo, si no está puesto directamente por Marx, de la tasa de ganancia y la tasa de explotación
o tasa de plusvalía y la composición orgánica del capital, esto siempre, tanto en el Grundrisse como en el capital, nos va a ayudar a entender qué es lo que está pensando Marx. Y yo veo que aquí hay tres vueltas. En la primera, que son las páginas 312, a ver un segundo, a 318, en la primera, Marx nos presenta un cálculo numérico, y además así empieza el apartado de plusvalía y beneficio. Volvamos una vez a nuestro ejemplo. Un cálculo numérico en el que todas las variantes que introduce se caracterizan porque la composición orgánica del capital es siempre la misma. En todas los cálculos que realiza. Después vienen unas páginas, bueno, vienen unas páginas en que no tiene mucho interés sobre la tasa, habla de la tasa de interés, no tiene mucho interés la tasa de interés en este momento. Después viene otros cálculos en lo que se mantiene constante es la tasa de ganancia, que corresponde a las páginas 322 a 327. Y finalmente, de las páginas 327 a las 344, lo que analiza básicamente es cómo se comportan dos empresas en las que los costes unitarios de producción son muy diferentes. Todos estos cálculos, que ya nos dicen los editores y el propio Marx reconoce, están mal hechos, son muy importantes. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que nos dice cómo Marx se va aproximando a un elemento que va a ser fundamental en la teoría de Marx o en la recepción que de Marx han hecho una parte fundamental de los marxistas. Esto es, la relación que existe entre la composición orgánica del capital, la tasa de ganancia y la tendencia a la disminución de la tasa de beneficio. Ese apartado del tomo tercero del Capital, donde Marx explica las causas y las causas contrarrestantes de la tendencia a la caída de la tasa de beneficio, es aquí, es en estas páginas donde por primera vez, y además lo podemos ver en vivo y en directo, cómo va pensando, incluso cómo va pensando mal con los números, cómo va pensando Marx en este problema tan fundamental en después los materiales que incorpora Engels en el tomo 3 del Capital. Bien, vamos entonces por partes, vamos a ver algunos párrafos relevantes de estos tres momentos y también a ver los cálculos numéricos que los voy a presentar en un Excel, espero que se vea. En primer lugar, las páginas 312 a 318. Volvamos una vez más a nuestro ejemplo. Aquí, ya digo, todos los cálculos que realiza Marx, lo fundamental es que la composición orgánica del capital, es decir, la relación que hay entre el trabajo objetivado y el trabajo vivo pagado, es la misma. Sin embargo, se mueve la tasa de explotación. En la página 313 dice, hace una referencia interesante, además de esto que estoy señalando, y por eso la presento en esta transparencia. Es el grueso de la página 313. ¿Qué dice? La plusvalía en cuanto tal, la plusvalía agregada tal, que en el ejemplo que ha puesto, que ahora veremos, es de 20 táleros, es dinero. ¿Pero qué es dinero? Es valor puesto de manera negativa y autónoma frente a la circulación. Recordemos la tercera forma del dinero, cuando el dinero se autonomiza, cuando sale de la circulación y cuando tiene otra forma distinta a la de unidad de medida y medio de circulación. No puede entrar en la circulación como simple equivalente para intercambiarse por objetos del mero consumo, ya que la circulación está presupuesta como constante. Bueno, esta plusvalía lo que nos está diciendo es que en lo que es el proceso de circulación simple,
El inicio del proceso de producción, el dinero, la mercancía y el dinero y vuelta a empezar el ciclo, la plusvalía no cuadra. Es un valor que se nos sale, porque si incluimos la plusvalía, es dinero, valor puesto de manera negativa y autónoma frente a la circulación. Si queremos calcular lo que va entrando y saliendo en sucesivos ciclos de reproducción simple, pues la plusvalía sería acumulación. La reproducción simple no tiene espacio, pero se crea. Es decir, en la circulación simple se crea plusvalía, pero la plusvalía no puede introducirse en la circulación porque entonces ya no sería circulación simple. Y como dice, la circulación está presupuesta como constante. La asistencia autónoma, dice, pero la asistencia autónoma ilusoria del dinero ha sido eliminada. Es decir, el dinero cuando sale de la circulación y adquiere su tercera forma, no es una forma autónoma, que adquiere esa tercera forma condicionado, determinado como capital. Su autonomía ha sido eliminada. El dinero en que se manifiesta la plusvalía creada, la plusvalía agregada, existe solo para valorizarse, vale decir, para convertirse en capital. Para transformarse en tal, sin embargo, el dinero tendría que intercambiarse nuevamente por los momentos del proceso de producción, medios de subsistencia para el obrero, materia prima e instrumento. Todos estos se resuelven en trabajo objetivado, solo pueden ser puestos por el trabajo vivo. Es decir, solo aparecen en la circulación porque el trabajo vivo los ha generado. Trabajo vivo de ciclos anteriores. El dinero, en la medida en que ahora ya existe en sí como capital, es simplemente por consiguiente, y aquí viene el aspecto, en mi opinión, novedoso o interesante, porque no es muy habitual en la reflexión marxista, el dinero que se ha autonomizado, pero que no es autónomo, porque solamente existe en tanto que en su vocación de convertirse en capital, es, y que sin embargo, si se agrega al proceso de producción simple, pues no cuadra, el proceso de producción no cuadra, no se reproducen los mismos volúmenes de valor, es una asignación sobre trabajo futuro nuevo. Objetivamente existe solo como dinero. En la medida en que existe para sí, el plusvalor, el incremento del trabajo objetivado es dinero. Pero el dinero ya es ahora en sí capital. En cuanto tal, asignación sobre nuevo trabajo. Esta es una definición interesante y que brinda pues, un espacio para la reflexión interesante. ¿Qué es el capital? Es una asignación sobre el trabajo futuro en el proceso de producción simple, sobre nuevo trabajo. De esta forma, más resuelve ese problema. El problema de que surge en el proceso de producción algo que se acumula, pero que no puede acumularse en el propio proceso de producción porque está analizado en términos de reproducción simple. ¿Cómo lo resuelve? Diciendo, bueno, pues esto es una asignación, un derecho a adquirir trabajo vivo en el futuro. Aquí el capital ya no entra solamente en relación con el trabajo existente, sino con el futuro. Ya tampoco se presenta disuelto en sus elementos simples en el proceso de producción, sino como dinero. Pero ya no como dinero que solo es la forma abstracta de la riqueza universal, sino como asignación sobre la posibilidad real de la riqueza universal. Es decir, no solamente el trabajo vivo del obrero que actúa hoy está subordinado al capital y es transformado en capital, sino que el trabajo futuro del obrero también está encadenado a la lógica de la reproducción capitalista. Es una asignación sobre la posibilidad real de la riqueza universal, la capacidad de trabajo y concretamente la capacidad de trabajar en el devenir, en el futuro. Bien, vamos a ver
si consigo que se vea. Ahora que lo que no sé si estamos compartiendo el Excel o se sigue viendo el PowerPoint. Se ve el Se Excel, ve el ahora Excel, mismo, Joaquín. Vale, vale, pues bien. En este cuadro está la síntesis de los ejemplos que analiza Marx en este momento. Bueno, él comienza con un ejemplo en el que la materia prima y los instrumentos son 50 táleros y 10 táleros y el trabajo 40 táleros. Y dice que la jornada de trabajo es de 10 horas, por tanto, y la producción, el valor producido por hora de trabajo es de 10 horas, de 10 táleros. Por tanto, la jornada de trabajo. El día de trabajo empieza siendo de 8 horas, porque lo va cambiando esto en los distintos ejemplos. Es de 8 horas. Por tanto, en 4 horas, el trabajador reproduce el valor de lo que necesita para reproducirse el mismo, y las otras 4 horas las dedica a producir valor que se va a expresar en forma de plusvalía. Bien, este ejemplo no es tan complicado. El total del valor nuevo creado es 80 táleros, y aquí distingue entre lo que es valor conservado y valor reproducido. Valor conservado sería el del capital constante, concepto que todavía no utiliza. El de las materias primas y los instrumentos. Y valor reproducido, porque dice, se gasta en el proceso de producción, no aparece, el trabajo del obrero no aparece físicamente en el producto del trabajo. Sin embargo, el algodón utilizado sí que aparece en el producto del trabajo, transformado. Por ejemplo, en una fábrica de hilo, en hilaza, en hilo. Y el hilo aparece transformado en una fábrica textil, en una camisa. Está ahí el algodón original, presente, solo que transformado por el trabajo vivo en otro valor de uso. Pero el trabajo vivo no aparece físicamente en el producto. Por eso dice que el trabajo vivo se consume y hay que reproducirlo. Primera distinción entre valor conservado y valor reproducido. Bien, si nos fijamos en este ejemplo, la tasa de ganancia planteada por Marx es del 40%, la tasa de explotación es del 100% y la composición orgánica del capital es del 67% o 0,66, como lo queramos ver. Bien, pero a continuación dice, y bueno, esto es así, habla del consumo capitalista. ¿Qué ocurre si el capitalista de sus 40 que tiene de plusvalía se consume 20? ¿Qué es lo que pasa con el resto? Pues los otros 20 dice, bueno, eso va, como ha dicho en el párrafo de la 113, eso es una asignación sobre un trabajo futuro, cuando se incorpore al proceso de producción. Pero como eso significaría acumulación y ahora están analizando el proceso de producción simple, pues eso ahora no aparece. Bien, a partir de este ejemplo dice, ¿qué ocurre si aumenta la productividad? En un momento determinado dice, la fuerza se duplica la fuerza productiva. Imaginemos que la producción, esos 40 táleros, equivalen a 100 kilos de lo que sea. Quiere decir que en 8 horas produce 200 kilos, 100 kilos en su forma dineraria reproduciría el valor del obrero, del trabajo del obrero gastado, otros 100 kilos en su expresión dineraria, otros 40 táleros, pues sería la plusvalía. Pero dice, ¿pero qué ocurre si de pronto la fuerza productiva se duplica sin que, y en el ejemplo, sin que aumente el consumo
de materias primas y de instrumentos de producción. Eso va a decir después, bueno, que es un ejemplo muy particular, que tiene algunos problemas, pero bueno. Y bueno, el asunto es que con los mismos 60 táleros de capital constante, 50 de materia prima y 10 de táleros de maquinaria, el trabajador trabaja las 8 horas de su jornada. Pero claro, para reproducir los 100 kilos que requiere consumir después de la jornada, ya no va a necesitar 4 horas, solo va a necesitar 2 horas. En 2 horas, si la capacidad de producción se ha duplicado, pues en 2 horas reproduce el valor de su fuerza de trabajo. Por tanto, como trabaja 8 horas, los kilos de más que produce serían la plusvalía. Antes era 100 y 100, tasa de plusvalía 100%, pero ahora, con 2 horas, produce lo que necesita para su reproducción y el resto del tiempo trabaja para el capitalista. En términos monetarios, en este ejemplo, la productividad no cambia la expresión monetaria del producto físico, por tanto, siguen siendo los 80 táleros de valor añadido, diríamos, en terminología de contabilidad nacional. Pero ahora esos 80 táleros de valor añadido están distribuidos de forma muy diferente. Antes eran 40-40 y ahora son 20-60. En este ejemplo, cambia todo. Cambia la tasa de ganancia, la composición orgánica del capital, que se reduce a 1/3, de 2/3 a 1/3, y la tasa de explotación pues se multiplica. Plusvalía dividido entre 60 entre 20, pues pasa de ser de un 100% a ser de un 300%. Marx vuelve a decir, bueno, ¿qué ocurre si el capitalista se consume 20? Esa es su capacidad de consumo, pues que los 40 que le quedan serían, de nuevo, asignaciones sobre trabajo futuro. Bien, a continuación, vuelve a repetir el ejemplo, pero incorporando, olvidándose de que los capitalistas tienen que consumir e incorporando, por tanto, el nuevo, la plusvalía obtenida a incrementar el proceso de producción. Bien. En el caso, dice, ¿qué ocurre si esa plusvalía se aplica, en el primer caso, dice, antes de que se produzca esa duplicación de la fuerza productiva? Bueno, A sería el caso antes de que se produzca la reproducción de la fuerza productiva, perdón, antes de que se produzca la duplicación de la fuerza productiva del trabajo, y B, cuando se produce la duplicación de la fuerza productiva del trabajo. Bien. Si mantenemos la misma cantidad de C, este ejemplo de Marx no está muy bien. 100 más 140 de intereses. $80 táleros.
¿Por qué me sale 80 y no 60? Ah, efectivamente, porque son 40, no 20. Eso es. Bien. Si manteniendo la misma cantidad de capital constante, es decir, de materia prima de instrumentos, los 40 de plusvalía los reintegra a la producción, quiere decir que contrataría el doble de trabajo vivo. El trabajo vivo, en las condiciones tecnológicas del momento A, dedica la mitad de la jornada de trabajo a reproducir trabajo vivo necesario y la otra mitad a reproducir trabajo vivo excedente, plusvalía. Por tanto, esas 40 añadidas a las 40 anteriores de capital variable nos da 80. El doble de trabajadores producen el doble de plusvalía, que es también 80. ¿Cuál es el producto total? Pues 80 de plusvalía, 80 de capital variable y 60 de capital constante. Es decir, 60 de valor conservado, que en el ejemplo este no ha aumentado, el doble, la duplicación del número de trabajadores contratados, con la jornada de 8 horas y, por tanto, la duplicación de la plusvalía. ¿Qué ocurre en este caso? Pues que la tasa de ganancia es el 57%, la tasa de explotación es la misma del ejemplo inicial, porque la mitad de la jornada trabajo vivo necesario y la otra, por tanto, la otra mitad trabajo vivo excedente, 100% de plusvalía, y la composición orgánica del capital ahora es de 1.33. Está bien hecho. Eso es. Está al revés. Lo he puesto al revés, lo vamos a poner ahora bien. Pues C partido por V, 0,75. Y C partido por V, 0,75. Bien. ¿Qué pasa si se duplica? Si se duplica la fuerza productiva, pues que el trabajador necesita la mitad, al duplicarse la fuerza productiva, necesita la mitad de tiempo para reproducir su valor. Si se añaden los 40 de plusvalía a la producción sin aumentar en este caso, sin aumentar de nuevo el capital constante, ya esas 80, el doble de trabajadores, solamente necesitan trabajar 2 horas para producir sus 80 táleros, que equivalen a los 100 kilos, en este caso 200 kilos, de bienes de consumo obrero. Y el resto del tiempo, 6 horas, producen plusvalía. Valor total de la producción, 380. ¿Qué ocurre? La composición orgánica del capital sigue siendo la misma, la relación entre valor conservado y valor reproducido es la misma, pero al duplicarse la fuerza productiva del trabajo, se reduce a la mitad el tiempo de trabajo necesario y como la jornada de trabajo no se ha reducido, aumenta enormemente la plusvalía. Fijémonos que sigue siendo la misma. Tasa de plusvalía que anteriormente. Bien. A continuación, Marx reconoce, bueno, que este ejemplo es forzar mucho. ¿Qué es lo que nos ilustra? Pues que cómo se distribuye la jornada de trabajo entre trabajo necesario y trabajo excedente es clave para determinar la tasa de ganancia. Y que las variaciones en la productividad del trabajo se aplican en primer lugar a la reducción del tiempo de trabajo necesario. No tanto a la, como se suele decir, el aumento de la productividad, el aumento del número de unidades producidas, no. De la fuerza productiva del trabajo significa reducir el tiempo de trabajo necesario para reproducir la fuerza de trabajo.
Pero dice, bueno, esto es un poco particular porque ciertamente, pues, pensar que se pueda duplicar el número de trabajadores, en este caso, 2 trabajadores de 8 horas, con el mismo capital y la misma materia prima, menos la materia prima tendría que duplicarse. Y continúa con el ejemplo, dice, ¿cómo sería el ejemplo si, pues efectivamente, una parte proporcional de la plusvalía se asigna a comprar capital constante y la parte correspondiente a capital variable. Una parte a materiales e instrumentos y la otra parte a trabajo vivo. Bueno, pues con la composición orgánica del capital existente, la distribución sería la que aparece aquí. Este es el ejemplo corregido, corregido por los traductores o no sé si por los editores alemanes, el ejemplo que numéricamente Marx los presenta en esos fastidiosísimos cálculos, como dice, de forma errónea. Estos son los cálculos que serían los correctos. Como en el primer ejemplo la tasa de plusvalía es del 100%, el valor producido asignando la parte correspondiente a la producción, a la adquisición de capital constante, de materiales para que más trabajadores trabajen con más materiales y más instrumentos, pues en este caso lo que ocurriría es que, bueno, la tasa de plusvalía seguiría siendo el 100%, pero el valor del producto no sería exactamente el mismo que en el ejemplo anterior. En el caso de la duplicación de la fuerza productiva del trabajo, es decir, que solamente de la jornada de trabajo, solamente 2 horas serían necesarias para producir, en el ejemplo que nos pone Marx, pues con la tasa de plusvalía del 300%, 6 horas sobre 8 serían plusvalía, 6 sobre 2, 300%. De nuevo, también el valor total producido aumenta, pero en proporciones distintas al caso en el que se consideraba que no, caso irreal, el que no hay, que se puede contratar más trabajadores sin aumentar el consumo de materia prima. Bueno, después de esta reflexión en la que dice que no hay que demorarse más, Marx entra a analizar en las páginas 322, 327, qué ocurre en unos ejemplos en los que señala que la tasa de beneficio es constante. ¿Qué ocurre si la tasa de beneficio es constante? Bueno, de nuevo, vamos a ver algunos párrafos que tienen que ver con los ejemplos numéricos o no, pero que son párrafos relevantes. En la página 320 nos recuerda que el nuevo valor creado en la producción, ejemplo numérico ha sido lo que sea, los 60 táleros de valor del capital constante, de lo que llamamos el capital constante, no han creado ningún nuevo valor. Quien ha creado nuevo valor ha sido la jornada de trabajo. Esta es una reflexión que enlaza con los ejemplos numéricos anteriores. El valor del producto aumenta cuando se incorpora nuevo trabajo vivo y el resultado final, en términos del valor de la producción, depende de la parte que haya que asignar de esa plusvalía, de ese nuevo capital que se incorpora a la producción, a adquirir medios de producción o instrumentos de trabajo respecto a la que hay que utilizar para adquirir este trabajo vivo. Lo que es evidente es que si hay que destinar una parte
como en este caso, del nuevo valor de la plusvalía a adquirir capital constante, es decir, valor conservado, lo que nos queda para adquirir trabajo vivo es menor y por eso el valor del producto final es 196 y no 220. 245 y no 380. Es menos porque lo que hemos gastado en capital constante se mantiene constante. Todavía no lo llama así, pero lo llama conservado. Se mantiene igual. Y solo crea nuevo valor. Solo se crea nuevo valor en la jornada de trabajo. Esto es muy importante porque ahora va a empezar a reflexionar qué ocurre si la jornada de trabajo se amplía, se reduce, etc. Y si el trabajo vivo se reduce o aumenta. Bien. Solo en la jornada de trabajo se crea nuevo valor. Y otras dos citas relevantes. En la página 326-27 nos dice, con relación a un capital determinado se utiliza menos trabajo vivo. Por lo tanto, si también el excedente de este trabajo vivo sobre sus costos es mayor y por ende aumenta el tanto por ciento precisamente con respecto al salario, vale decir el tanto por ciento con respecto al capital realmente consumido, el nuevo valor absoluto no será de manera necesaria relativamente menor que en el capital que emplea menos material de trabajo e instrumentos. Este es justamente el punto esencial de la alteración del valor inalterado, es decir, inalterado como valor a través del proceso de producción. Y más trabajo vivo precisamente porque se emplea en términos relativos más trabajo vivo. Bueno, esta reflexión, que pone entre paréntesis, que se hace el propio Marx a sí mismo, porque recordemos que estas son notas de trabajo de Marx, ya está apuntando a ese elemento esencial. Con relación a un capital determinado se utiliza menos trabajo vivo. Es decir, la composición orgánica del capital aumenta. Por lo tanto, si también el excedente de este trabajo vivo sobre sus costos es mayor y por tanto aumenta el tanto por ciento precisamente con respecto al salario, es decir, la tasa de explotación aumenta, el nuevo valor absoluto no será de manera necesaria relativamente menor que en el capital que emplea menos material de trabajo e instrumentos. Es decir, a medida que aumenta la composición orgánica del capital, el valor añadido unitario, no, o por unidad de producción o por unidad de gasto, no será relativamente menor que en las empresas, en las ramas con menor composición orgánica del capital. Precisamente porque en estas se emplea más trabajo vivo. Aquí está expresando en forma de interrogantes el elemento central de la tendencia a la tasa decreciente de la tasa, de la tasa tendencial decreciente de la tasa de ganancia. De la tendencia decreciente, de la tendencia tendencialmente decreciente de la tasa de ganancia. A medida que aumenta la composición orgánica del capital, se reduce el uso de trabajo vivo, por tanto, por cada unidad de capital invertida, la plusvalía que se pueda sacar, a pesar de que aumente la tasa de explotación, es menor que en la misma rama o en la misma actividad o en la misma empresa antes de realizar la innovación tecnológica, cuando se empleaba más trabajo vivo por unidad de capital invertido. El simple incremento de la fuerza productiva crea plusvalía, aunque de ningún modo en la misma proporción numérica. Bueno, pues esta reflexión
la tiene en estas páginas es un ejemplo con tres niveles. Empieza el ejemplo numérico en la página 322 al final. El capital originario era precisamente 100. Bueno, aquí, ¿qué es lo que ha hecho? Pues ha cambiado la jornada de trabajo. La jornada de trabajo ya no es de 8 horas, sino que en este caso es de 12 horas. Compra un trabajo vivo de 12 horas, 50 táleros, con lo cual se realiza una plusvalía del 25% de... Bueno. Los instrumentos de trabajo son 10. Los materiales. Material. Se llama, son 50. Y el salario es 40. Con una tasa de plusvalía, esto ya ahora la considera en porcentaje de un 25%, la plusganancia, que es como la llama, será de 10. El valor total producido será 110. En este caso, la tasa de ganancia es el 10%, la tasa de explotación es el 25% y la composición orgánica del capital 150. A continuación, en la página 323, modifica la distribución de los, del capital. Ahora, el producto total sigue siendo el mismo. 110 en los tres casos. Ahora mantiene constante el valor del producto. Pero ahora los materiales son 60, los instrumentos son 20 y como tenía el capital originario era 100, pues solo le queda 20 para adquirir trabajo asalariado. La plusganancia, en este caso, será de 10. De nuevo, repito, estos son los cálculos bien hechos. Dejémonos en la frase que aparece a mitad de la página 323, al diablo con estos malditos cálculos mal hechos, dice Marx. ¿Vemos bien? Lo que está él, a pesar de hacerlo con cálculos mal hechos, está entendiendo lo que quiere hacer, porque el valor del producto sigue siendo 110, la tasa de plusvalía para que se mantenga el valor total del producto ha aumentado a 50, la composición orgánica ha aumentado porque se destina un porcentaje mayor a material e instrumentos, pero la tasa de ganancia sigue siendo la misma. 10 sobre el valor total del producto. Tercer caso, todavía aumenta más la composición orgánica del capital. La composición orgánica del capital se aumenta hasta el 900%. 70% de materiales, perdón, 70 táleros de materiales, 20 táleros de instrumentos, como el capital original es de 100, solo nos queda 10 para la producción, para adquirir trabajo vivo. Como en el ejemplo quiere que el valor total del producto sea el mismo, obviamente la tasa de plusvalía tiene que aumentar. Para que el valor nos dé 110, la tasa de plusvalía tiene que ser del 100%. De nuevo, en este caso, el valor total del producto es el mismo,
el total de la plusganancia es la misma, la tasa de ganancia, por tanto, es la misma, pero lo que se modifica en los tres casos es la tasa de explotación y la composición orgánica del capital. Aunque no lo ve porque no tiene la hoja de cálculo, lo que se ve claramente en este caso, Marx lo intuye, pero no lo expresa claramente, ¿qué es? Pues que a medida que aumenta la composición orgánica del capital, la composición orgánica del capital crece mucho más de lo que crece la tasa de explotación. La tasa de plusvalía se duplica en el segundo caso respecto al primero y se vuelve a duplicar en el tercer caso respecto al segundo. Pero ¿qué pasa con la composición orgánica del capital? En el primer caso, aumenta 2,7 veces, por tanto, un mayor aumento de la composición orgánica del capital y un menor aumento de la tasa de explotación para obtener la misma tasa de ganancia, el mismo valor de la producción. Luego vuelve a aumentar la composición orgánica del capital 2,25 veces, de nuevo más de lo que estaba aumentando la plusvalía, que aumenta en términos constantes otro 100%. Se duplica y se vuelve a duplicar. Bueno, esto es muy interesante porque es la forma en que Marx está viendo esta relación que hay entre las tres tasas relevantes: la composición orgánica del capital, la tasa de beneficio y la tasa de explotación. A medida que aumenta la composición orgánica del capital, aumenta la productividad del trabajo, pero no en la misma proporción, como hemos leído en la cita anterior. De ahí otra cita que creo que no la he puesto a ver. No, pero la voy a leer, que resume esto que estamos viendo aquí. A mitad de la página 326 dice: si de una suma determinada, en este caso 100, se gasta más en valor inalterado, como lo he llamado antes, valor conservado. Ahora lo llama valor inalterado, es decir, capital constante. Si de una suma determinada como 100 se gasta más en valor inalterado, menos se puede gastar en tiempo de trabajo y, por consiguiente, con relación al capital desembolsado en general, menos valor nuevo se puede crear. Pero en este caso, en el ejemplo que ha puesto, con estos tres modelos de incremento del gasto en capital inalterado, para que sea posible el beneficio que obtiene el capital, el tiempo de trabajo no tiene entonces que ser fijo como aquí. O si es fijo, el valor de la hora de trabajo no debe disminuir, etc. Es imposible si el valor inalterado aumenta y la plusvalía también. Con relación a un trabajo, termina la página, con relación a un capital determinado se utiliza menos trabajo vivo. Por lo tanto, si también el excedente de este trabajo vivo sobre sus costos es mayor y por ende aumenta el tanto por ciento precisamente con respecto al salario, vale decir, el tanto por ciento con respecto al capital realmente consumido, está dando vueltas a la tasa de explotación. El nuevo valor absoluto no será de manera necesaria relativamente menor, es decir, la cita anterior. Cita que sí he puesto en PowerPoint. El simple incremento de la fuerza productiva crea plusvalía, aunque de ningún modo en la misma proporción numérica. Bien. En el tercer caso, o la nueva vuelta de tuerca
que Marx, después de ver cómo se comportan distintos ejemplos con composiciones orgánicas del capital iguales, cómo se comportan distintos ejemplos con tasa de beneficio iguales, y también igual valor de la producción. Pues en las siguientes ejemplos numéricos, que es el ejemplo numérico de la litografía, que empieza en la página 127, y de la litografía se hace referencia a la misma en la siguiente página, pues aquí lo que va a haber es ver ya si esas dos empresas, con dos condiciones, composiciones orgánicas del capital diferentes, actúan al mismo tiempo, ¿qué pasa con los precios? ¿Y qué pasa con el volumen de producción? Ya no vamos a mantener fija ninguna cantidad, sino que vamos a dejar que jueguen en dos situaciones, una de menor composición orgánica del capital, otra de mayor composición orgánica del capital, una con menor productividad del trabajo, de la fuerza productiva del trabajo, y otra con mayor productividad del trabajo. Bueno, pues aquí lo que va a mostrar es que los precios unitarios, los costes unitarios, divergen claramente. Veamos algunas citas. En la página 328. La plusganancia con respecto al trabajo aplicado serían mayores que en el primer caso, en el caso, digamos, de la empresa más productiva. Sin embargo, ya lo veremos el ejemplo numérico. Sin embargo, como en términos absolutos se emplea menos trabajo, el 50%, mientras que el beneficio mayor respecto al trabajo utilizado solo asciende a 8 1/3 más que en el primer caso, el resultado absoluto tiene que ser menor y también, por ende, el beneficio con respecto al capital total. Siguiente página. El valor obtenido sobre el trabajo objetivado podría ser menor, pero los beneficios del capital en su conjunto son mayores, cuando los demás componentes del capital en proporción son menores. En el segundo capital, el trabajo es más productivo, lo que está puesto tanto por la mayor existencia de maquinaria, al existir más máquinas, más capital constante, por unidad de gasto, unidad de trabajo, y de ahí también el espacio mayor que ocupa entre los valores del capital, como por el valor material en el que se expresa la jornada de trabajo, la cual incluye más plus tiempo y por consiguiente utiliza más material en el mismo tiempo. Produce más plus tiempo relativo y por tanto condicionado por el desarrollo de la fuerza productiva. Y una cita que, en mi opinión, sintetiza la reflexión que aquí está haciendo, que ahora la veremos en términos numéricos, y que de alguna forma sintetiza todo este apartado. El beneficio del capital mayor, que trabaja con más maquinaria, es decir, capital mayor es el que trabaja con más maquinaria, se presenta, por lo tanto, como menor. El beneficio del capital con mayor composición orgánica del capital aparece como menor que el del capital menor, que trabaja relativo absolutamente con más trabajo vivo. El beneficio del capital con una composición orgánica mayor es menor, se presenta como menor que el del capital con una menor composición orgánica del capital. Y ello precisamente porque el beneficio mayor con respecto al trabajo vivo se presenta como menor con relación al capital total, en el cual el trabajo vivo empleado es pequeño en comparación con el capital total. Esto puede parecer la parte contratante de los hermanos Marx, donde se ve que hay una conexión entre Groucho y Carlos, pero ciertamente aquí hay lo mismo que en Sopa de Ganso, hay claramente una idea de fondo fuerte. Se presenta como menor con relación al capital total, en el cual el trabajo vivo empleado es pequeño en comparación con el capital total.
el beneficio menor con respecto al trabajo vivo. Beneficio que es mayor en proporción al menor capital. La relación en el número 2 es tal que se puede elaborar más material y emplear una parte mayor del valor en el instrumento de trabajo, todo lo cual es tan solo expresión de la productividad del trabajo. Bueno, de nuevo es la reflexión sobre la relación entre tasa de beneficio, composición orgánica del capital y tasa de explotación, que lo hace con este ejemplo. Dice en un momento, con todo, por ejemplo, en el caso de la máquina litográfica, que cualquiera puede usar para la reproducción de litografías, tenemos que el valor del instrumento recién inventado es mayor que aquel usado antaño por 4 obreros, antes de que se inventaran esas cosas de fácil manejo. Ahora solamente se necesitan 2 obreros. Bueno, en este caso, de nuevo, ha cambiado el concepto de jornada de trabajo, porque un día de trabajo son 10 táleros. En la empresa original, antes de que apareciera la innovación tecnológica, se necesitaban 30 táleros de material, 30 táleros de instrumento y 4 obreros, cada uno de los cuales recibe 10 táleros, y con un beneficio de 10, tasa de beneficio 25%, el valor total del producto es 110. El ejemplo conecta con el ejemplo anterior, que ha hecho algunos cambios, pero el valor del producto podíamos considerar que este es el mismo ejemplo que ha presentado en las páginas anteriores. Ahora, ¿qué ocurre ahora? Dice, bueno, lo mismo que había dicho en el primer ejemplo. Aparece la litografía, es decir, la productividad se duplica. El beneficio de 1/3 de capital variable. Por tanto, este litógrafo utiliza instrumentos por valor de 40, material por valor de 40 y solamente 2 obreros o 2 días de trabajo por valor de 20, que le reportan a una tasa de explotación del 33%, 6,6666 o 6,67 táleros de plusvalía. El valor total de la producción es menor. Incluso la masa de beneficios obtenidos también se ha reducido. Dice en la página 329, el valor obtenido sobre el trabajo objetivado podrá ser menor. Pero continúa. Dice, vamos a hacer más cambios. Supongamos, a título de ejemplo, que el cereal, etcétera, sube tanto que el valor de los medios de subsistencia del obrero sube en 25%. Aumenta el valor de los medios de producción, de los medios de subsistencia, en un 25%. La primera empresa sigue necesitando la misma inversión en medios de producción. La segunda, la misma inversión mayor en medios de producción, pero ahora, como el valor de reproducción de la fuerza de trabajo ha aumentado en un 25%, para contratar a esos 4 trabajadores ya no hay que utilizar 40 táleros, hay que utilizar 50. Y de la misma forma, para contratar a 2 trabajadores,
en la fábrica más tecnificada, ya no basta con 20 táleros, sino que hay que pagarles 25, porque si no se le está pagando por debajo del valor de reproducción. Con la misma tasa de explotación, el valor total producido en la empresa de menor composición orgánica del capital aumenta en proporción, perdón, aumenta en valor absoluto respecto a la situación anterior. Dejémonos que antes de que aumentara el valor de la fuerza de trabajo, la diferencia entre el valor total era de 3,33 táleros. Y ahora la diferencia es de 9,17 táleros. Por eso empieza a hablar ahí de Groschen y, en fin, moneda fraccionaria, pero todos esos ejemplos lo podemos reducir a este porcentaje. 5 octavos y 7 doceavos de tálero, bueno, todo eso, ¿a qué hace referencia? A esto que estamos aquí señalando. Si aumenta el valor del trabajo vivo, es decir, el valor de reproducción de la fuerza de trabajo, obviamente el valor de la rama que emplea más trabajo vivo crecerá más de lo que crecerá el valor de la empresa, de la rama que emplea menos trabajo vivo. Vuelve de nuevo al ejemplo, y ahora cambia las proporciones, porque dice que aparece una máquina de imprimir automática. Ahora tenemos la máquina, el caso de partida, la empresa que tiene una máquina de imprimir manual, es el mismo caso que inicial, 60 de capital constante, 40 de capital variable, salarios, hay que contratar 4 trabajadores, por una jornada de trabajo se le pagan 10, la productividad, la tasa de beneficio es 10, la tasa de beneficio no, la plusvalía, que él ahora la llama beneficio, va a ser 10 táleros y el valor total de la producción 110, es el mismo ejemplo. Ahora en la máquina automática es todavía más intensiva en medios de producción, 60, pero al ser automática puede utilizar mucho más material. Es decir, puede procesar en el mismo, en el mismo tiempo que esta es la diferencia con el ejemplo anterior. Con la misma cantidad de trabajo vivo, puede procesar mucho más material al mismo tiempo. 4 trabajadores en un día procesan 30 de materia prima en la máquina de imprimir manual. 4 trabajadores en un día procesan 100 táleros de papel o de lo que sea, de materia prima. En una máquina más costosa, que cuesta el doble que la anterior, porque esta es automática. Bien, con la misma tasa manteniendo la misma tasa de explotación, la plusvalía que se va a generar es de 13,33 táleros. Y el valor, en este caso, va a ser mayor. Ahora parece que con este ejemplo Marx está más contento. Porque va a ser este ejemplo de aquí el que va a utilizar para calcular el coste unitario. Dice, bueno, es más, además considera que la maquinaria
no se agota en un solo ciclo de producción. Supongamos que el coste de amortización sea de 10 años. Es decir, en un ciclo se amortiza el 10%. Como la empresa manual tiene una máquina, un instrumento de producción que vale 30 en un año, se consume, se gasta, se incorpora al valor generado, al producto generado, 3. La otra, como vale 60, la décima parte, 6. La materia prima, el papel consumido, pues un valor de 30 táleros y 100 táleros. Bien, con este plazo de amortización, el valor producido el producto total es el valor de los salarios pagados, el valor de la plusvalía generada, el valor de los materiales gastados y ya no el valor de la máquina, sino el valor de la amortización de la máquina. 83 y 159. Bien, ¿qué ocurre? Pues que si estos son pliegos de papel, quiere decir que la primera empresa va a vender 30 pliegos, esos 30 pliegos, para recuperar el valor. Esto sería lo que hoy se llama coste de factores, vendiendo a precio de producción, que Marx no lo llama todavía precio de producción. A coste de factores, para utilizar terminología de la contabilidad nacional. ¿Qué significa esto? Pues que cada pliego le sale a 2,77 táleros. La empresa que tiene la máquina automática tiene que recuperar 159,33 táleros a través de la venta de 100 pliegos. Es decir, que puede vender cada pliego a 1,59 táleros. Con esta comparación, dice, está claro, en la página 332, que el capital 1 se ha dado de culo, se ha caído de culo porque vende infinitamente más caro. No es capaz de competir. Aunque en el primer caso el beneficio en la máquina, en la empresa de la máquina manual, la tasa de beneficio es del 10% y en el segundo caso solo es de 6,2 tercios, es decir, 6,7 por 6,66. Le añadimos los decimales que queramos. Aunque en un caso es del 10% y en el otro caso del 6,67%, aunque la tasa de beneficio es menor, el primer capital solo ha tomado 25% sobre el tiempo de trabajo, mientras que el segundo toma 33, un tercio. Es decir, la tasa de explotación del primer capital es más baja que la tasa de explotación del capital que emplea la máquina automática. En el segundo, el trabajo es más productivo, lo que está puesto por la mayor existencia de maquinaria. Creará más valor de uso, así como un valor de cambio mayor. El valor de cambio, eso sí, no crece en la misma relación numérica que la productividad del trabajo. Bueno, con esto, Marx muestra cómo, a pesar de que en las apariencias las ramas de menor composición orgánica del capital, con una menor explotación del trabajo, obtienen una mayor tasa de beneficio, esos capitales de menor composición orgánica del capital
con menor tasa de explotación, y esto es importante también para cuando queramos analizar la economía real, con menor tasa de explotación y menor y mayor tasa de beneficio, es decir, empresas tradicionales donde tanto el obrero como el trabajador pueden considerarse en mejor situación que la empresa con la fábrica automática. Sin embargo, en esta última, con una mayor tasa de explotación y una menor tasa de beneficio, esta empresa, al vender a un precio muy inferior, obviamente se queda con el mercado y elimina a las empresas con tecnologías más tradicionales. Bien, para terminar este apartado, voy a retomar una reflexión que hace en dos momentos Marx sobre la amortización del capital fijo. Ya hemos visto que en el último ejemplo, lo que no ha hecho en ningún otro momento, de pronto dice, bueno, ¿qué ocurre si el instrumento de trabajo no transfiere todo su valor en un ciclo, sino que se amortiza en 10 ciclos, 10 años? Bueno, este tema de la amortización del capital fijo aparece en dos momentos. En la página 324 y en el último párrafo, en el primer párrafo de la 334, que es con la que terminamos. En la página 324, Marx reflexiona del siguiente modo. Después del gráfico, de la tabla número 1 que aparece ahí. Podría decirse que el instrumento de trabajo, es decir, la máquina, el valor del mismo, el valor del instrumento de trabajo, tiene que ser reproducido, no solo sustituido, ya que en realidad se le gasta, se le consume en la producción. Recordemos que había dicho que los materiales e instrumentos de trabajo en el producto aparecen bajo otra forma. Por tanto, se mantienen. Se mantienen, en el primer ejemplo lo llamaba, se conservan. Mientras que el valor del trabajo, valor de la fuerza de trabajo, hay que reproducirlo porque se gasta en el proceso. Y dice, pero es que la máquina es igual. Cierto, el algodón, el papel, que aparece después en forma de libro, pues sí, se mantiene ahí. Pero la máquina, como el obrero, como el tiempo de trabajo del obrero, no aparece físicamente en el producto. Habría que decir que el instrumento tiene que ser reproducido, no solo sustituido, ya que en realidad se le gasta, se le consume en la producción. Pero se ha dado cuenta de eso, pero dice, bueno, esto lo examinaremos cuando hablemos del capital fijo. Ahora no. En realidad, el valor del instrumento, se contenta con esta reflexión, en realidad el valor del instrumento se transfiere al del material. Solo modifica la forma en la medida en que es trabajo objetivado. Bueno, esta reflexión, aunque está hecha a vuela pluma, dice, bueno, esto ya lo retomaré cuando haya que reflexionar sobre el trabajo fijo, pero esta frase es importante. En realidad, el valor del instrumento se transfiere al del material. Solo modifica la forma en la medida en que es trabajo, objetivado. ¿Y cómo lo dice al finalizar esta reflexión antes de comenzar la siguiente? Que es la que veremos el próximo día. En el acto de producción, en la página 334, aunque empieza al final de la 33, en el acto de producción, el consumo del componente de valor que existe en el instrumento, el consumo del componente de valor que existe en la máquina, de ningún modo puede distinguir entre el instrumento de producción y el material. Todavía, en el acto de producción, el consumo del componente de valor que existe en el instrumento de ningún modo puede distinguir entre el instrumento de producción y el material.
ello aquí donde todavía solo nos toca analizar el ponerse de la plusvalía, la autovalorización. ¿Por qué? ¿Por qué esta cuestión, que en la página, 10 páginas antes, el hecho de que el capital, es decir, las máquinas no aparecen exactamente en el producto como las materias primas, bajo otra forma? Dice, pero sí, porque es trabajo objetivado. Dice, bueno, esto todavía no toca. ¿Por qué? Este hecho deriva sencillamente de que tal consumo corresponde al proceso de producción simple. Por tanto, todavía no he entrado a discutir el proceso de acumulación. De que por consiguiente, ya en este, y por ello ese proceso tiene la facultad de comenzar nuevamente, de valor, el valor del instrumento consumido, trátese del valor de uso simple o del valor de cambio, cuando la producción ha pasado ya a la división del trabajo y por lo menos se intercambia el excedente, tiene que encontrarse de nuevo en el valor. Valor de cambio, valor de uso del producto. Tiene que encontrarse de nuevo en el valor, en el proceso de producción simple. El instrumento pierde su valor de uso en la misma medida en que coadyuva a elevar el valor de cambio de la materia prima y en que sirve como medio de trabajo. Ahora bien, esto, que forma parte del conocimiento general de los marxistas, Marx dice, bueno, no termina de estar contento. Debe investigarse este punto, ya que es esencialmente importante la distinción entre el valor inalterado en cuanto parte del capital que se conserva, el valor reproducido para el capital, desde el punto de vista de la verdadera producción del trabajo producido. Es decir, el trabajo, la fuerza de trabajo es algo que el obrero produce, no para él, sino para el capital. Y el valor que es producido por primera vez, la plusvalía. Bueno, ya sabemos que Marx, la conclusión que saca es que efectivamente que la maquinaria no se reproduce, sino que se conserva. Por eso forma parte del capital constante. Pero digamos que la solución admite cierto debate, que no está presente y que tampoco aparece, por supuesto, en el capital, donde tanto los medios de los materiales como los instrumentos de trabajo conforman el capital fijo. Bien, pues con esto doy por presentado este embrollo que nos ha traído Marx aquí de cifras, pues Has apagado el micrófono. bueno, pues digo que hasta aquí hemos llegado en la interpretación de este lío de cifras que el propio Marx reconoce que están mal hechas. Comentarios, opiniones. Yo, bueno, si no tiene nadie, o sea, es que era un comentario porque, o sea, aparte de lo que ha explicado Joaquín, que, pues eso, por temas numéricos, que a mí me parece que, pues, que es un Cristo, ciertamente. Y yo una pregunta, que no sé si me podré quedar a toda la respuesta porque me tengo que ir en 2 minutos o en 3 minutos, es que, o sea, hay muchas veces que, por ejemplo, o
o sea, que el editor, como yo también dije en mi presentación, que le corrige y le corrige mal en cosas a veces incluso objetivamente de igualdades y cosas así, que me parece que también he visto en esta parte, pero bueno, que sin más. Pero luego hay una corrección que le hace que me parece que es más conceptual y es por ver si yo, o sea, el resto también lo habéis entendido así, os lo habéis fijado así, que es en la página 314, en el segundo párrafo, que dice: en este ejemplo, pues, mediante el tiempo de plus trabajo absoluto, trabajo de 8 horas en lugar de 4, se crea nuevo valor de 20 taleros, dinero y dinero producido ya respecto a su forma o como capital. Y ahí pone una nota que pone A, en el valor de 20, que pone, debería decir 40. Y yo, o sea, ahí entiendo que no debería decir 40, que debería decir 20, porque ahí Marx está hablando de que se ha creado, o sea, nuevo valor, de que se está creando valor autónomo, o sea, no está hablando de la, o sea, no está hablando de la plusvalía en el sentido de que, no, o yo lo entiendo así, de que se meten 100 taleros en la producción y salen 140 y entonces hay 40 taleros más de los que había al principio, sino que se refiere a se han metido 100 taleros, se han salido 140, de esos 140, 20 son pues para que el capitalista pueda vivir de, pues para que pueda vivir básicamente, pero lo que se crea, porque encima dice dinero y dinero producido ya respecto a su forma o como capital, y luego después del paréntesis pone agregado a los viejos valores al mundo existente de la riqueza. O sea, ahí conceptualmente yo entiendo que se está refiriendo a que se ha creado en lo que en otras partes, pues llama él pues creo que antes, no sé en qué parte era ahora mismo, pero pues el valor de cambio autónomo ese, ¿no? Como valor nuevo de dinero, y también hay una parte que dice de dinero a la anterior página, que dice, cuando dice, se trata de dinero, valor puesto de manera negativa y autónoma frente a la circulación. O sea, se refiere a ese tipo de dinero, ¿no? Pero es que es correcta la corrección, aunque es cierto que en algunas de las correcciones es incorrecta, es incorrecto el texto y es incorrecta la corrección. Pero en general está bien la corrección, pero y en este caso sí está bien, porque está hablando que el único valor añadido hay de los 140 táleros, 40 son de excedente. Por tanto, el nuevo valor es de 40. Fijémonos la diferencia que hay entre el concepto de valor añadido en la contabilidad nacional y el concepto de valor añadido en Marx. En la contabilidad nacional, que en la época de Marx no existía, se llama valor añadido a la suma de los beneficios y los salarios. Que, por cierto, es una interpretación muy de Adam Smith y de las críticas que hace que hace Marx a Adam Smith. Valor añadido, suma de beneficios y salarios. Y los consumos intermedios, digamos, el capital constante es capital constante, son consumos intermedios. Para Marx no. Para Marx el único valor añadido, valor nuevo, es la plusvalía, el tiempo de trabajo no pagado. Porque el resto es capital mantenido, capital reproducido. Capital mantenido bajo otra forma, cambiando el valor de uso de esos instrumentos y de esos materiales, y capital reproducido bajo la misma forma, pero no, en una nueva cantidad, que es la fuerza de trabajo del obrero, conservado y reproducido. Y nuevo valor, valor añadido, es únicamente la plusvalía. Y en este ejemplo, al que se está refiriendo Marx aquí con esos 20, es el de la página anterior, el de la página 312, con el que inicia el apartado, bueno, el apartado según los alemanes, plusvalía y beneficio, que es 40 de excedente. ¿Más cosas o la misma cosa, otra interpretación?
Bueno, pues si no hay más comentarios, podemos ir cerrando la sesión. Queda pendiente quién va a presentar la semana que viene. ¿Qué dice Yeso? ¿Qué dice Víctor de Yeso? Ah. Si podía antes la semana que viene. Eso sí, antes de que me vaya, o sea, Eso. yo podría preparar una presentación, pero sin presentación ni nada. O sea, quiero decirte, o sea, no sé si hay ningún problema en ese sentido, supongo que es mejor que no la haga nadie. Pero, o sea, de ir leyéndola, o sea, sin PowerPoint y sin nada, porque, o sea, me podría dar tiempo, pero no tengo tiempo como para hacer una presentación, ni mucho menos un Excel como ha hecho hoy Joaquín con todos los cálculos. Pero por lo menos te lo leerás un par de veces. Sí, o sea, me refiero a que me lo leo un par de veces, o sea, quiero decirte, o sea, eso siempre hago, me lo leo 3 o 4 veces, le doy una pasada, pero no me va a dar tiempo a hacer un PowerPoint, o si me da a hacer un PowerPoint, va a ser un PowerPoint bastante precario. Entonces, pues, si eso os vale, hago yo la presentación. Vale, sí. Ya veré lo que hago, a ver a qué me da tiempo, pero sí, si os vale eso, por mí, perfecto. Bueno, pues la semana que viene, Ander. Y así vamos a ir de semana en semana hasta que vayamos terminando. ¿Algún comentario más? Muy bien, pues entonces nada, hasta la semana que viene. Aquí paz y después gloria. La semana que viene. Bueno, Agur.